Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esenciales. Qué bueno es estar esta mañana otra vez aquí, a los pies del Maestro, escudriñando su escritura, palabra a palabra, verso a verso, sabiendo que toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú, el hombre, o tú, la mujer de Dios, seamos preparados, perfectamente preparados para toda buena obra, llevados a la madurez. Y bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, no debemos olvidar esto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quieres estar en tierra firme? Ven a la escritura, decide darle toda tu confianza, toda tu fe a lo que Dios dice. Camina por ella, porque ella será lámpara a tus pies, lumbrera a tus caminos y la roca firme donde puedas estar a pesar de cualquier situación a tu alrededor. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos dar la bienvenida a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, los que están en la plataforma Facebook. Bienvenidos esenciales, y queremos dar gracias también a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si tú quieres personalizar un regalo, busca a Silvia García. Si quieres personalizar una camisa, busca Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados, búscalos en Facebook. Y nuestra amada iglesia, gracias por su compromiso y su amor por la verdad, Calvary Compañerismo Cristiano. Y nos vamos directamente a la carta a los Gálatas en el capítulo 5. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Así es, Gálatas, esta carta escrita por Pablo a esta iglesia, ¿verdad? Que eran los celtas, gente que les dice Pablo, tan pronto ya se desviaron, ¿verdad? Y estaban ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Estaban yendo tras legalismo, estaban yendo tras religiosidad, estaban cambiando el evangelio, un evangelio por obras, lo estaban cambiando el verdadero evangelio por un evangelio por obras, ¿verdad? Falso, y tal punto que les dice, si aún yo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. Y bueno, termina después de darles bastante enseñanza en este capítulo 5, hablando del fruto del Espíritu y de las obras de la carne, ¿no? Y mostrándonos precisamente como una vida en abundancia es esta vida que manifiesta este fruto del Espíritu. Y más maravilloso que este fruto del Espíritu no es sino el carácter de Cristo, el carácter de Dios, ¿verdad? Expresado u otorgado en el creyente, y el creyente puede expresarlo porque es un hijo de Dios, porque ha sido regenerado, ¿verdad? No es algo que nosotros producimos, sino es algo que Dios produce en nosotros cuando el creyente responsablemente, ¿verdad?, pone las condiciones necesarias para que se dé, como abandonando la carne, tomando decisiones, andando por el Espíritu, buscando al Señor en oración, negándose a sí mismo, muriendo a sí mismo, y entonces el Señor produce este fruto del Espíritu. Y lo hemos visto que sencillamente este fruto del Espíritu son 8 formas diferentes de manifestar el amor, así de sencillo, ¿verdad? El amor manifestado en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe. Y nos quedamos en este que es mansedumbre, y nos quedan mansedumbre, templanza, y vamos a ver eso, ¿no? Que es importantísimo, la mansedumbre, ¿verdad? Que es la famosa fortaleza sujeta a control. Ayer lo estuvimos viendo, que no habla de alguien que se suicida mentalmente, o que no sabe ni dónde está, y que vive con los ojos en blanco, y que no, habla de alguien que pone todo lo que es, todo lo que Dios le ha dado, ¿verdad?, al servicio del Señor, que cede voluntariamente el control a su Señor. Esta es la mansedumbre, ¿verdad? Es lo contrario. Alguien que no es manso es rebelde, ¿verdad? Y la mansedumbre siempre viene acompañada de la humildad.
una posición que decidimos tomar, ponerse bajo, ¿verdad? Humildad y mansedumbre. Dijo el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínate Jesucristo, Dios eterno, ¿verdad? En sujeción a su Padre, en sujeción aún como hombre las autoridades. Sí, claro, él estuvo siendo todo Dios, todo hombre y sintió exactamente lo mismo que tú y que yo y pudo poner por obra esta mansedumbre. Aprendan de mí. No dijo aprendan de mí que hago milagros, no dijo aprendan de mí que sano a muchos. Dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Comienza en el corazón, porque podemos tener una actitud de mansedumbre falsa, ¿no? Externa. O sea, externa, pero lo más importante es que la podamos generar desde el corazón. No lo podemos hacer nosotros, por eso es un fruto del Espíritu. Así es, algo que sucede, transformación, ¿verdad? Lo que es nuestro proceso de santificación. Y bueno, este es el fruto del Espíritu que nos permite poner toda nuestra terquedad, nuestra fortaleza, todo ese sentir de que somos lo máximo y que nadie nos puede decir nada, ¿verdad? De, como mencionaba esta canción del potro, de no ser el potro que nadie domó, no, sino al contrario, ¿verdad? Una de las señales maravillosas de alguien que ha nacido de nuevo precisamente es que deja a un lado la rebeldía. La rebeldía precisamente y el orgullo es parte de lo que es cuando no somos creyentes, cuando no éramos regenerados todavía. Eso es lo que manifiesta a alguien incrédulo, ¿verdad? Que es rebelde, que es orgulloso, ¿verdad? Es alguien, pero alguien manso es al contrario, alguien que se parece a Jesucristo, ¿verdad? Que no pelea con Dios, que no está siempre poniendo un pero, que siempre está renegando. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo no, ¿verdad? Sino es alguien que no se pone el tú por tú ni con las personas ni con Dios, ¿no? Y Jesucristo, siendo el Dios eterno, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo hizo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos hablando de este fruto del Espíritu, mansedumbre, que es la vida en abundancia. Dice el Señor, hallaréis descanso para vuestras almas. Es cansado ser rebelde, es cansado ser orgulloso, ¿verdad? Nunca en el interior saber que siempre estar compitiendo, ¿verdad? Y nunca sujetarse. ¿Cuánta falta hace este fruto del Espíritu, no? En una persona regenerada. Y qué difícil es, por ejemplo, en el área de trabajo, en diferentes lugares, alguien que no se sabe sujetar, alguien que no sabe estar bajo autoridad. Y eso es a lo que Dios nos llama. La naturaleza humana caída es precisamente rebelarse contra la policía, rebelarse contra toda autoridad. Si tengo un maestro, si tengo un supervisor, me rebelo contra él, hablo mal de él y no me meto y no me pongo bajo sujeción. Pero esa es una clara evidencia de que no he sido regenerado, pero el que es regenerado es capaz de ponerse bajo autoridad, sabiendo que la autoridad suprema de toda autoridad es ni más ni menos que Dios, ¿no? Porque es esa rebeldía, la rebeldía del hombre finalmente es contra su creador. Sí, y Dios pone el estándar, sométanse unos a otros en el temor de Dios. O sea, Él es el que pone el estándar. ¿Por qué? Porque sabe que el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, es capaz de controlar toda esa fortaleza de ser contreras, ¿no? Como dicen, te dicen párate, te sientas, te dicen siéntate, te paras. Y comienza en el corazón, ¿no? O sea, ¿por qué voy a obedecer a Él? O sea, así es. ¿Por qué? Y es un mandato que todos tenemos, ¿verdad? Que es manso y humilde de corazón, que conlleva esta decisión de sujeción. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la actitud que debemos tener como creyentes dentro de la iglesia, sí. Todos donde estemos, ¿verdad? Jesucristo dijo, y sobre todo el Señor dice en Santiago, ¿verdad? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa debe ser una mayor razón por la cual debemos hacerlo. Salmo 138:6 dice, Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces esta vida del plan de mi vida, el vida de yo siempre tengo la razón, es una vida de rebeldía contra Dios y es estar rompiendo la comunión con Dios, es no saber trabajar. Lo que mencionaba en este momento, no importa cuánto una persona sea capaz y tenga habilidades y claro, todo esto, si es alguien que no se sabe sujetar, es alguien que finalmente no sirve en una empresa, ¿verdad? Lo mismo en cualquier otro lugar, requiere ser alguien que tenga este fruto del Espíritu, ¿no? Entonces es importante manifestar, ¿verdad? Una vida de sujeción, una vida de mansedumbre y humildad, y no rebeldía y orgullo. Y un creyente genuino, lleno del Espíritu Santo, regenerado, va a manifestar el amor en este fruto del Espíritu, siendo manso como Jesucristo, esta virtud. Y el último de estos frutos es, de este fruto es la templanza o el dominio propio, ¿verdad?
enkrateia. También esta palabra importantísima, ¿verdad? Y significa contener, ¿verdad? Saberse contener. Pero tiene mucho que ver con disciplina, con autodominio, autocontrol de mí mismo. Fíjate, me gusta mucho Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Así es. Entonces, hay cierta disciplina que produce nuestra carnalidad, ¿verdad? Que es esta disciplina que puede lograr algún deportista de alto rendimiento, sí, ¿verdad? O alguien famoso que es súper disciplinado en cosas. Alguien puede llegar a ser muy disciplinado, pero la diferencia está, ¿verdad?, entre, en primer lugar, la motivación, ¿verdad? La motivación de alguien que es llevado por su carne a ser disciplinado es la autogratificación, es la vanagloria de la vida, es la codicia, el reconocimiento, todas estas cosas, ¿verdad?, que producen esto. Y aparte lo que vemos es que muchas de las veces en este tipo de personas que son autodisciplinadas, que han llegado a tomar ciertas cosas en el mundo, ¿verdad?, y ser famosos y todo esto, por otro lado, literalmente son promiscuos, ¿verdad? Son abusan de otros para satisfacerse a sí mismos. Entonces vemos esta parte donde ya no hay este dominio o autocontrol, ¿verdad? O dominados por las drogas, o dominados por pornografía infantil, todo este tipo de cosas que pasan, ¿no? Sí, tenemos que saber qué es aquello que nos domina a nosotros y no, ¿verdad?, dejar y como el Espíritu Santo te puede dar esta templanza y este dominio propio. Sin el Espíritu Santo, sin el control del Espíritu Santo, siempre va a haber algo que te domine, o te domina la comida, o te domina el chisme, o te domina el murmurar de otros, o te domina el orgullo, o te domina la jactancia de tus logros personales. O sea, todas estas autodisciplinas en donde tú logras son producidas por tu carne, pero el dominio propio tiene que ver con el Espíritu Santo conteniendo todas estas cosas, todas estas obras de la carne. Así es, este es un control interno, ¿verdad? Un control interno y un control espiritual. Dios dándote la capacidad de ser disciplinado, dándote la capacidad de dominar todas esas cosas, porque como lo hemos venido viendo, cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad?, nos rendimos al Evangelio, sucede un milagro en nosotros, hay un nuevo nacimiento y nuestra voluntad es libertada. Muy importante, nuestra voluntad es libertada y es capacitada para vencer los deseos de la carne, ¿verdad? Sí. Cualquiera que estos sean por el Espíritu, no por nosotros. Y es esa parte, este fruto del Espíritu que nos da dominio propio, este autocontrol que busca no mi propio bienestar, sino el bienestar de los demás. No mis propios derechos, sino cuidar los derechos de los demás. Se enfoca en los demás y no en uno mismo, ¿verdad? Nos vemos esto constantemente en el Señor, que alarga su ira y constantemente todos los días dice que el Señor está airado contra el pecador por su pecado, pero sin embargo todos los días el Señor retiene su ira hasta el tiempo perfecto, ¿verdad? Y este es este dominio propio para no darle rienda suelta a los deseos pecaminosos, para decidir apagarle, para decidir deshacerte de una aplicación, de un aparato, de una amistad, de una influencia que no necesitas, ¿verdad? No darle rienda suelta a la lujuria, a la ira, ¿no? Como te decía, para librarte de toda distracción, apagar, tomar la Biblia, buscar al Señor en oración, buscar la guía y el control del Espíritu Santo, ¿verdad? Dominio propio para estudiar, para orar, para mantenerte en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, esto me gusta mucho porque no importa cuán indisciplinado haya sido en tu vida, eso es parte de mi testimonio, ¿verdad? Desafortunadamente por cosas que sucedieron alrededor de mi vida, hasta cierto momento ya no tuve el privilegio y el gozo de tener una familia o crecer más en una familia conformada, ¿verdad? Y eso hizo que no terminara mi instrucción en cuanto a la disciplina y bueno, por eso me caractericé toda mi vida por ser indisciplinado, ¿verdad? Por ser pues no estar a tiempo, muchas cosas, no terminar lo que comenzaba. Sin embargo, cuando vine al Señor, el Señor ha cambiado muchas de esas cosas. Obviamente no soy perfecto en esa área, pero definitivamente el fruto del Espíritu a cualquier persona, no importa quién seas, no importa si aprendiste o no a leer o escribir o lo que sea, el Espíritu Santo puede transformarte y puede hacerte una persona disciplinada.
Sí, así es. El Espíritu Santo es capaz de transformar todo aquello que para nosotros es imposible. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creadas, ¿verdad? Para el plan de Dios, creadas para la gloria de Dios. Recuerda, nosotros venimos a Jesucristo no para obtener nuestra mejor vida ahora, no para realizar nuestros sueños, sino para poder llevar a cabo la voluntad de aquel que nos creó. Así es, para la gloria de Dios, para el beneficio de los demás. Entonces este amor de Dios, piénsalo de esta manera, imagínate, alguien que tiene dominio propio, fruto del Espíritu, antes que no le hacía caso a su esposa, a sus hijos, o una esposa que no le hacía caso a sus hijos y que vivía solamente para sí misma, ahora tiene dominio propio y disciplina para de pronto ambos orar juntos como pareja, ¿verdad? Porque cuánta gente dice, ay, no oramos juntos nunca, y les dices, ya oran juntos y no oran juntos, ¿verdad? Siguen sin hacerlo. Y es falta de dominio propio. Oye, Sí. Estás instruyendo a tus hijos, estás agarrando la Biblia. Bueno, se requiere, ¿verdad? Por mucho tiempo, todos los días a las 6 de la mañana yo me desperté a orar con mis hijas y a leer con ellas antes que se fueran a la escuela. Son disciplinas y prácticas que tú puedes hacerlo, ¿no? Dominio propio para preparar tu corazón, para escuchar la palabra cada domingo. Siempre lo menciono, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces te pones a ver 50,000 series sábado en la noche cuando sabes que el domingo tienes que estar listo, atento, y Satanás viene y te roba todo y estás durmiéndote precisamente cuando Dios quiere hablarte? Todo ese dominio propio es fruto del Espíritu en nosotros, poner nuestras prioridades en orden, aplicar cada rasgo de carácter disponible en el Señor si hemos nacido de nuevo. Pero todas estas cosas es parte del amor. ¿Por qué? Porque por amor yo me disciplino para servir a otros, para honrar a mi Señor, para cuidar de mi familia, ¿no? Y esta disciplina, recordamos, no es una disciplina traída por la carne, sino es el Espíritu Santo en mí produciendo este amor, dándome esta motivación para bendecir a otros. Sí, así es. Tenemos que comenzar a pensar en qué áreas de nuestra vida no tenemos dominio propio. ¿Estás adicto a los juegos de video? ¿Estás adicto a los maratones de series, de películas? ¿Estás adicto al teléfono, simplemente a las redes sociales, a lo que se publica en Instagram, Facebook, TikTok, todas estas aplicaciones? Necesitas saber en qué área de tu vida no estás proveyendo las condiciones necesarias para que el dominio propio sea una realidad en tu vida. Así es, qué maravilloso es este fruto del Espíritu. Imagínate, solo pone el retrato de una persona que manifiesta el amor en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¡Wow! Ese es precisamente manifestar el carácter de Cristo. Esta es la evidencia inequívoca de que alguien ha nacido de nuevo y de que alguien está en Cristo. No son los dones son herramientas, ¿verdad? Por eso dice el Señor, dicen, hicimos muchos milagros, hablamos en tu nombre, sacamos demonios. Sí, pero eso no manifiesta, porque esa misma persona puede estar consumida por su lujuria, consumida por su codicia, por su egoísmo, y no está manifestando realmente el fruto del Espíritu. Cuando dice el Señor, por su fruto les conocerás, este es el fruto del cual está hablando, ¿verdad? No está diciendo, es que hizo muchas almas, es que hizo un ministerio muy grande, es que tiene una iglesiota, es que habla muy bonito. Por sus frutos les conocerá. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es tu carácter? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros y estar poniendo atención a esto, ¿verdad? Es importantísimo el carácter en una persona. Por eso es importante estar en una iglesia. Por eso es alguien que, por más que se diga el ungido de Dios, si es alguien orgulloso, alguien que está arrastrado por sus pasiones y deseos, cuidado. Ese no es el fruto del Espíritu. Y no puedes decir, no, pero es que está ahí, no, y cerrar tus ojos a eso. No, Dios nos está dando la manera de entender y de saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y tú tienes que tomar decisiones al ver este tipo de cosas. Y también, bueno, pues tienes que denunciarlas cuando no están correctas, ¿verdad? Obviamente hay arrepentimiento, obviamente hay lugar para restauración. Pero es importante ver todas estas cosas. Otra cosa que estamos viendo también es que es nuestra responsabilidad producir las condiciones necesarias para que el fruto se dé. Entonces piensa en eso. Estábamos en esta última vez en las noches de discipulado pensando en eso. ¿Qué se requiere para que un fruto se dé, verdad? Especialmente un fruto que no está en el lugar de una manera, que sea de una manera natural en algún lugar, ¿no? ¿Verdad? Se requiere que producir una tierra rica en minerales. Se requiere una tierra limpia de contaminación, ¿verdad? Sí. Se requiere una tierra donde pueda
profundizar las raíces, arraigada y cimentada, ¿verdad? Que tenga un árbol junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad? Alguien que medite en la palabra de día y de noche, esa es una buena tierra rica, una tierra libre de contaminaciones, como dice el Señor, no aquellos que se dejan llevar por este tipo de cosas. Un fruto bien cuidado a la hora del mal clima, ¿verdad? Que se refiere, podremos hablar de las pruebas, de las circunstancias difíciles, cuánta gente tropieza a la hora de la prueba, y también es otra parte de la buena tierra, ¿verdad? Dice que la tierra que no tiene raíces, que a la hora, dice el Señor en la parábola, que a la hora de la prueba, tropieza porque no tiene raíces, y esa es la parte, la persecución, la prueba no las puede soportar. Sin embargo, nosotros los creyentes que tenemos esta fe genuina podemos tomar la manera de esperar en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, ¿verdad? Un invernadero, ¿verdad? El fruto del Espíritu, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el casco de la salvación, todo esto nos lleva a estar cuidando, ¿verdad? Cuidando precisamente todo esto que es las condiciones necesarias para que haya. Entonces, pregúntate estas cosas. ¿Has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, si has sido regenerado, ¿qué estás haciendo para que se den estas condiciones, verdad? Porque si constantemente tienes todo tipo de distracciones y todo tipo de malos hábitos y de vicios, ¿verdad? Que no has soltado, que puedes soltar. Si estás en Cristo, los puedes soltar. No tienes una excusa. Cristo puede hacerte libre de lo que sea, de la nicotina, del alcohol, de estar viendo esto o aquello. Dios te da la capacidad, ya lo vimos hace ratito, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué decisiones estás tomando? Sí, es importante hacer decisiones de cortar determinadas cosas. O sea, si tú estás adicto a las series, a las películas, a las redes sociales, es simplemente una decisión y voltear en otra dirección. ¿En qué dirección? Pues en la dirección en que cultivas tu alma. Y fíjate, hay cosas que no dirás, bueno, pues todo el día tengo que estar leyendo la Biblia, todo el día tengo que estar orando, todo el día. No, pero hay pláticas que tú tienes que tener, conversaciones que puedes tener con tus hijos, conversaciones que puedes tener con tu esposa, conversaciones que puedes tener con amigos, o sea, verdaderas conversaciones profundas. O sea, nos hace tanta falta comunicarnos. A veces llegamos inmediatamente la televisión, ¡pum! O sea, control, y se pierde la comunicación en la familia. ¿Hace cuánto que no te sientas a conversar con tu esposa, con tus hijos? ¿O estás evadiendo precisamente todas estas conversaciones porque no tienes dominio propio, porque no tienes mansedumbre, porque no has cultivado las condiciones necesarias para poder simplemente sentarte y hablar con ellos? Sencillamente la vida en Cristo, la vida de un cristiano requiere disciplina y requiere perseverancia, ¿verdad? Y esas son también evidencias de una fe viva, ¿verdad? Entonces dice Gálatas 5, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Me gusta mucho. Si tú vives por el Espíritu, no vas a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. O estás en un lado o estás en el otro. No puedes estar en los dos. Dice, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces tú eres quien te tienes que encargar de dejar de estar conviviendo con la carne constantemente, y entonces verás al Espíritu obrar en ti. Como comenzamos diciendo, ¿verdad? No puedes ser espiritual y carnal al mismo tiempo. O eres uno o eres otro. Entonces tienes que checar esto. Se desplaza el uno al otro, pero en el momento en que tú decides andar por el Espíritu, en ese momento las obras de la carne se van, ¿verdad? Pero es una decisión que tú tomas. Dice Gálatas 3:24 al 25. Gálatas 5:24 al 26. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanagloriosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, si te das cuenta, el único lugar para la carne es la cruz, matarla. Sí. ¿Verdad? Es un acto de mi voluntad libertada, y mientras no lo haga, jamás voy a disfrutar de este fruto del Espíritu. Mientras no tome decisiones, la identifique en mi vida, la confiese, la ponga a un lado y entonces le dé lugar al Espíritu, ¿verdad? Hay un lugar para la carne, la muerte, despojarme del viejo hombre, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Ya las vimos, Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería,
odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. No tenemos que estar teniendo nada que ver con esas cosas, ¿verdad? No, que si mi religión me permite esto, me permite lo otro, no vayas a esas cosas, no tienes que ir a esos terrenos, no lo necesitas, sencillamente, ¿verdad? ¿Por qué no tomar una? ¿Por qué no tomar esto? Porque no lo necesitas. ¿Quieres verdaderamente plenitud? ¿Quieres verdaderamente relajarte? ¿Quieres aprender verdadera diversión, verdadero gozo, verdadera amistad? Deja que Cristo te enseñe, deja que el Espíritu te llene. No necesitas ninguna otra cosa. El creyente está completo en Cristo. Esa es la razón. No es porque no le permitan hacer esto o hacer lo otro. El creyente está completo en Cristo y con la sabiduría de Dios sabe vivir gozoso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Eso es, otra vez regresamos al mismo punto. Fíjate, el Espíritu Santo nos dice también en Efesios 4:9, eviten toda conversación obscena, que tus palabras contribuyan a la edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravies al Espíritu Santo de Dios, con el cual ya fuiste sellado para el día de la redención. Abandona toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Te fijas los verbos? No está diciendo, oye, pues es que sé que eres muy, muy débil y pues ahí sí puedes, ahí tienes la opción. No, son órdenes. Fíjate los verbos: evita, abandona, sé. Es un acto de tu voluntad. Y mientras no hagas estas decisiones, jamás vas a ver el fruto del Espíritu en ti. Mientras no tomes la decisión de la obediencia, de creer al Señor y de andar en fe. Porque finalmente, este es un acto de fe. ¿Qué es vivir en fe? Vivir en fe no es estar diciendo, y voy a hacer que las cosas de este mundo sean para mí, que mi cartera y que yo y que aquello. No, vivir en fe es esto. Vivir en fe es andar en el Espíritu, es creerle al Señor que Él es capaz, poderoso para transformar. Y en esta transformación encontrar la vida abundante, la vida gozosa. Es un acto de la voluntad por la fe, fortalecido por el Espíritu. Recuerda, fe es esto: el Señor, el Espíritu Santo me convence de algo y me mantiene fiel a esa convicción. Hay un solo lugar para la naturaleza más baja, y ese lugar es la cruz. Verá, Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la carne. Mientras sigas sirviendo a la carne, mientras sigas sirviendo en este tipo de cosas, lo único que vas a ver en tu vida precisamente pues es esta derrota y esta vida pues miserable. Puedes alcanzar todo lo que este mundo te dice que tengas que alcanzar, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero finalmente serás miserable. Y si eres creyente, ¿verdad? Pues estarás contristando al Espíritu Santo y no estarás viviendo la vida que Dios quiere que vivas, y estarás viviendo en una vida muy incierta. ¿Por qué? Porque también Pablo dice que los que practican y los que hacen un hábito de estas obras de la carne no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces sí tienes que preguntarte, hay mucho poder, hay mucha gracia. Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Ese mismo poder está en nosotros. No hay excusa. La única excusa es desobediencia e incredulidad. Y necesitas tomar decisiones, ¿verdad? El creyente puede ser libre. Eres creyente en Cristo Jesús, verdaderamente has nacido de nuevo y dices, sí, yo creí, yo eso, el otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás caminando? Tienes que tomar decisiones para estar seguro. Y si no, hoy puedes tomar esa decisión. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, te agradecemos por estar con nosotros, por estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Semana entrante continuamos con Apocalipsis, pero este tiempo el Señor nos permitió recordar lo que es una vida en abundancia y la Biblia nos lo enseña. ¿Quieres una vida en libertad? Cuando el Señor dice conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, está hablando de esta vida, de manifestar su carácter. Ahí está. El problema del ser humano no está, el principal problema del ser humano no está en su exterior, sino en su interior. Todas estas cosas que vemos de pecado y estas cosas, es violencia y toda esta locura, ¿verdad? Del género y estas cosas que están literalmente
minando la cultura y a las personas y todo esto, no son sino el síntoma del mal que hay en el interior del hombre. El hombre le ha dado la espalda a Dios, ha pecado contra Dios, y esto precisamente lo llevó a ser esclavo del pecado, de la caída, de amar su pecado, y es lo que estamos viendo hoy en estos tiempos. Y por eso el hombre nunca jamás encontrará el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. El hombre no sabe lo que es la bondad, no sabe lo que es la justicia. El hombre caído no lo sabe, y hoy está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y está justificándose y constantemente está queriendo expulsar a Dios, ¿verdad?, de su vida, de su ciencia, de su arte, ¿verdad? Y el resultado que tenemos es un mundo hirviendo en su maldad, literalmente disponiéndose para recibir el juicio de Dios, cosa que el Señor ha alargado todo este tiempo, ha dejado su iglesia, nos ha dejado a nosotros para proclamar el evangelio y para proclamar la verdad, para advertir. Por eso es por lo que requerimos del evangelio de la cruz, el evangelio verdadero que llama al arrepentimiento, que denuncia el pecado y que llama a la salvación, ¿verdad?, que está en Jesucristo, ¿no? Y bueno, antes de llegar allá, ¿verdad?, debo de recordar esto. Esa es mi batalla diaria, porque puedo ser cristiano. Surge esta pregunta: ¿puedo ser cristiano y mi carne seguir demandándome satisfacerla? Definitivamente. Toda tu vida, mientras vivas en este mundo, tu carne no es redimible, tu carne no es mejorable. Así tengas 80 años de creyente y te sepas la Biblia de memoria, tu carne jamás va a dejar de ser corrupta, torcida, rota, y te va a llevar a desear lo que no te conviene, lo que no conviene, y va a ir en contra del Espíritu. Y esa es nuestra lucha y nuestra batalla, vivir en el Espíritu hasta que seamos libertados de este cuerpo de muerte. Eso es lo más maravilloso, mi hermano, que por eso la Biblia habla de esta promesa de glorificación. Por eso nosotros los cristianos nos sostenemos en la resurrección, porque en la resurrección Jesucristo nos promete ser libertados de este cuerpo donde habita esta carnalidad. Y un día precioso, no va a estar más esta carnalidad de nosotros. Un día vamos a poder amar, un día vamos a poder servir, un día vamos a poder estar enfocados en los demás, manifestando este fruto del Espíritu sin ninguna oposición. Y esto nos va a dejar este sentido de vida que todavía no lo puedo yo entender, porque mucha gente puede pensar eso, ¿no? Pues es que para ser feliz necesitas pues del mundo y todo este asunto que escuchas, deja que tus hijos, que quién sabe qué. No. El cielo se trata de todo lo bueno que Dios ha hecho, sin una sola pizca de maldad, ni lo malo que podemos ver, ni el sufrimiento. Por eso promete Apocalipsis: no más lágrimas, toda lágrima será enjugada, solo gozo, solo sentido de adrenalina, de victoria, de felicidad. Es algo que no podemos imaginar ahora, pero que el Señor promete a todos y aquellos que han creído en Él, que han confiado en Él, aquellos que deciden negarse a su carne y andar por el Espíritu. Son promesas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Vale la pena, ¿verdad? Si tú vives en este mundo y eres cristiano, es lo más cercano que vas a tener al infierno. Vivir en un mundo caído, aunque fueras perseguido, aunque sufrieras hambres, aunque pasaras lo que sea, es lo más cercano. Son unos cuantos años, y quién sabe si te encuentra el final de tus días en este mundo. Muy poco, ¿verdad? Si no es cristiano, el que no es cristiano y el que le da rienda suelta a su vida, eso es lo más cercano que va a tener al cielo. Pero la Biblia, después lo estamos viendo en Apocalipsis, que viene un fuego que sube por la eternidad, desesperación, dolor, tristeza, todo al contrario, todo este cansancio, toda esta desesperación, toda esta falta de propósito, pero multiplicado al 1000% y por la eternidad, sin descanso, una y otra vez. Eso es lo que promete el infierno. Entonces, si tú quieres vivir para este mundo, es lo más cercano que vas a tener al cielo, pero después viene una eternidad. Si tú quieres vivir para el Señor, quizá, porque aún a pesar de esto, lo que estamos viendo es que cuando alguien tiene el fruto del Espíritu en sí mismo manifestado, puede estar en las peores circunstancias y aún desde hoy vivir este gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y dominio propio. Así es de que te invito a que tomes esta decisión el día de hoy, ¿verdad? Tu carne ha quedado inoperante. ¿Qué significa? Que ya no es la reina. Si estás en Cristo, debes saber eso. Ya no reina en ti. Tú ya puedes decirle: ponte allá. Por eso es que puedes ayunar, puedes hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y decir: no más carnalidad. Yo voy a caminar con el Señor. Toma esa decisión hoy si eres creyente. Si no eres creyente, tienes que comenzar por ahí. Reconoce que has pecado. Reconoce que tus pecados te dejaron destituidos de la gloria de Dios. Deja de justificarte, deja de culpar a Dios, deja de culpar a los demás. Reconoce tu propia maldad, tráela delante de Dios y reconoce que Jesucristo tuvo que ir a la cruz por ti y tuvo que sufrir
el castigo y la ira y el juicio que tú merecías. Pero reconoce que Cristo se levantó de los muertos, está sentado a la derecha del Padre, venció al pecado, venció a la muerte y abrió camino para reconciliación y abrió camino para libertarte. Y hoy clama al Señor y dile: Señor, hazme una nueva criatura. A partir de hoy te entrego mi vida, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Hazme tu hijo, Señor. Perdóname, lávame, Señor. Creo, Señor. Me arrepiento y hoy dejo de abrazar mis tinieblas, Señor. Y hoy dejo de justificarme. Hoy dejo de abrazar mis vicios, Señor. Hoy dejo de abrazar cualquier cosa, Señor. Mi lascivia, Señor. Mi adicción a esto o al otro, Señor. Y hoy, Señor, te pido que me hagas libre, Señor. Y me entrego a ti, Señor. Creo que tú resucitaste de los muertos y estás sentado a la derecha del Padre. Te entrego mi vida. Soy tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en Dios, lleno de una necesidad de venir al Salvador, 3 cosas importantes necesitas hacer: comenzar una relación con Dios a través de la oración, sigue hablando con Él, tener una relación de leer la palabra de Dios, de lectura, disciplina para leer la palabra de Dios y congregarte. Estas 3 cosas son importantes para un nuevo creyente o para las personas que de pronto se han deslizado, ¿verdad? Han cerrado sus Biblias, han dejado de orar, han perdido comunión con la iglesia local. Comienza de nuevo, regresa a tus disciplinas espirituales, comienza a orar, comienza a leer la palabra, regresa a la comunión con tus hermanos. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Viernes 7:30, La Vida Llena del Espíritu, ahí estamos en las noches de discipulado. Importante crecer en esta área, en la enseñanza, así es de que si tú quieres reunirte, ven a las noches de discipulado, 7:30, viernes 7:30 en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Recuerda, misma dirección para el grupo de jóvenes entre 12 y 17 años, miércoles 6:30 de la tarde. Así es, quiero avisarte que solo tenemos 2 clases más, ¿verdad? Antes de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Vamos a parar y vamos a regresar hasta enero, así es de que no te las pierdas, estas últimas 2 clases de La Vida Llena del Espíritu, los viernes. Y bueno, este jueves no tenemos oración, el siguiente jueves sí tenemos oración. Y bueno, te invitamos domingos 85-87 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38-133. Si no tienes una iglesia donde congregarte, necesitas congregarte, no puedes ser llanero solitario. Dios ha decidido, ¿verdad? Y ha diseñado su iglesia para nuestra bendición, para nuestra instrucción. No podemos hacerlo a nuestra manera. Necesitas y debes congregarte, debes dejar de justificar cualquier cosa y priorizar si en verdad quieres ver esta vida en abundancia en tu vida. Y bueno, es un mandato de parte de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si te congregas en una iglesia donde estás aprendiendo de la palabra, donde estás creciendo, por favor permanece, sé una bendición, crece, ¿verdad? En ese lugar, a menos que el Señor te llame, ¿verdad? Si algún otro lugar, pues camina. Si no, te invitamos a nuestra iglesia, sé parte de nuestra iglesia, te esperamos. Domingos 1 de la tarde para seguir creciendo y seguir conociendo a nuestro Rey y a nuestro Señor. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Conociendo la verdad, andando en amor y viviendo en libertad. Sí, así es, y recuerda, ¿verdad? Recuerda todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de esta semana acerca del fruto del Espíritu. ¿En qué área de tu vida este fruto no está teniendo las condiciones necesarias, no estás proveyendo las condiciones necesarias? Haz un alto y pide al Señor: yo quiero que el fruto del Espíritu sea en mi vida, y comienza a crear pues todas estas condiciones necesarias: la lectura, la comunión con la iglesia, la comunión con la palabra de Dios y la oración. Decide cortar todas aquellas cosas que no convienen. Y bueno, gracias a nuestros sponsors: Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y camisas y regalos personalizados con Silvia García, Naps and Crafts. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias a la familia Calvary por su amor y compromiso por la verdad. Así es, les dejamos en buenas nuevas el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Les esperamos mañana. Que Dios les bendiga.